Continuando con la clase de idioma español, vamos a ver nuevamente hoy otro tema. Y hoy nos corresponde hablar sobre el artículo. Vamos a ver primero qué es el concepto del artículo. El artículo es la palabra que se usa como un implemento o indicador para definir o no al sujeto. En la imagen tenemos nosotros acá en el centro de la florecita que se grafica acá el artículo. Aquí dice la y aquí dice el. Se puede utilizar, si se dan cuenta, para definir los sujetos que encontramos como formando una flor. ¿Cuál es la clasificación básica de los artículos? Tenemos dos. Tenemos los artículos determinados y tenemos los artículos indeterminados. Dentro de los artículos determinados e indeterminados encontramos que pueden ser usados en singular y también pueden ser usados en plural. También encontramos masculino y femenino tanto en singular como en plural. Ahora bien, vamos a encontrar nosotros acá un neutro y ese solo lo vamos a utilizar cuando sea singular. Entonces, si hablamos de artículos determinados, tenemos el, la, lo, los y las. Son 5. Como ejemplo tenemos el tren, la estación. Tenemos aquí un asterisco donde dice el águila. ¿Por qué aquí dice en asterisco el águila? Porque en el caso del águila, si se dan cuenta, cualquiera podría pensar que es femenino y que se debería utilizar la. Pero en este caso se cambia por el. Lo, bonito. Y si hablamos de plural, los trenes y las estaciones. Ahora, cuando hablamos de artículos indeterminados, tenemos 4. Un, una, unos, unas. Ejemplo, en singular, un tren, una estación. Igual aquí, ¿verdad? Cualquiera podría decir que, podríamos decir una águila, pero no se dice una águila. La utilización correcta del artículo es un águila. Y acá tenemos unos trenes, unas estaciones. Entonces, aquí tenemos los artículos indeterminados y los artículos determinados. En el caso de los artículos determinados, los podemos emplear en español en los siguientes casos. Con sustantivos que se refieren a personas o cosas específicas. Vemos acá el ejemplo. El último disco del artista es buenísimo. El artículo siempre va a ser la palabra que yo tengo acá subrayada. Con sustantivos usados en sentido general. La fruta es la base de una dieta sana. Recordémonos que siempre el artículo va a ir antes del sustantivo y el sustantivo aquí es fruta. Con los días de la semana, el viernes no trabajo. Con instrumentos, juegos o deportes, van tras los verbos. Tenemos acá, tocó el violín. Jugó a las cartas con mi abuelo. En este parque juegan los niños al fútbol. Quiero que en este caso veamos nosotros que el artículo también no precisamente siempre va a ir al inicio. Lo podemos encontrar en medio o casi al final de la oración. Lo que tenemos que tener nosotros bastante claro al momento de utilizar el artículo es que siempre va a ir antes del sujeto. En este caso el sujeto es violín, entonces lo vemos que está antes. Por ejemplo, acá el sujeto es fruta, lo tenemos antes. Entonces no importa en el orden en el que esté el sujeto, ahí tiene que ir. En el caso de las partes del cuerpo, me duele la espalda desde ayer. Con ahora son las
2,5. Con títulos. La doctora Fernández ha ganado el Premio Nobel de Medicina. Con apellidos de familia en plural, los Pérez se han mudado. Recordemos acá también en esta oración algo muy importante que tiene que ver con la ortografía. Siempre en una oración iniciamos con mayúscula, pero en este caso que estamos hablando de un nombre personal, también lo debemos de colocar con mayúscula. Con los nombres de montañas, ríos, lagos, mares y océanos, el Teide es el pico más alto de España. Con infinitivos que funcionan como sustantivos. El leer alimenta el alma. Aquí incluso vemos que como inicia aquí hay un sustantivo, pero si por ejemplo solo dijera leer alimenta el alma, entonces el artículo pasaría a ser en esta posición. Con los porcentajes, ha aprobado el 95% de los alumnos. Ahora bien, ejemplos, la manera de utilizar con artículos indeterminados. Con un individuo que pertenece a un grupo genérico. Por ejemplo, María es una amiga de Laura. ¿Ya? Cuando hablamos de una, significa que estamos diciendo es una de muchas o una de todas las que ella tiene. Con una cantidad aproximada en plural. Estamos a unos 15 kilómetros de la costa. Estamos haciendo que, por eso se llama indeterminado, porque no estamos hablando de algo específico. Delante de sustantivos y adjetivos que describen las cualidades personales del sujeto, destacándolas especialmente. Este niño es un ángel. Su hermano es un travieso. Con la forma impersonal del verbo haber, o sea, hay. Ejemplo, en el museo hay, si se dan cuenta, va después una exposición de las pinturas negras de Goya. Junto a la chimenea había una mecedora. En este caso, si se dan cuenta acá dice una mecedora. Entonces, en este caso no sería un artículo porque aquí el verbo ya se convirtió había. En el caso del artículo neutro, delante de adjetivos participativos y ordinales que aparecen solos sin un sustantivo. Por ejemplo, lo interesante es la historia de la construcción de la catedral. Lo tenemos al inicio. En el dato interesante es lo pasado. O sea, pasado está. Eso que ya ha pasado, lo primero es tener motivación, que también pasa a ser uno de los primeros requisitos. Como alternativa a la expresión exclamativa que, más su adjetivo o su adverbio. Por ejemplo, qué rica está la tarta de manzana. Lo rica que está la tarta de manzana. Si se dan cuenta, lo podemos cambiar. Qué rápido iba ese coche. Lo cambiamos por lo rápido que iba ese coche. Tiene la misma interpretación, lo único que acá estamos cambiando el artículo por la palabra exclamativa que. Entonces, qué rápido iba ese coche o lo rápido que iba ese coche. Y significan lo mismo. Después de haber explicado esto, hoy la clase fue bastante cortita, vamos a realizar la hoja de ejercicio que se les va a juntar siempre en Classroom. Por favor, la descargan ustedes y prueben y hagan el intento de enviarme la tarea ya por medio de esta aplicación y con el tiempo se les va a hacer bastante fácil poder utilizarlo. Nos vemos la próxima clase.